Eso, eso. Hey, el día de hoy el mensaje viene de parte del corazón de Dios, de nuestro Padre. No sé si te ha pasado como en ocasiones me pasó a mí creciendo. Sabes, yo nunca fui el más talentoso, nunca fui el más habilidoso, nunca fui el más inteligente. De hecho, en inglés se le dice, era yo un average C student, un promedio que aquí pudiera ser que 7, 8, no sé, nunca fui así el súper inteligente. Pero hay algo que pude descubrir a medida que fui creciendo, y es que en esta vida se necesita, el tema de esta tarde es más que talento. Se necesita más que talento. Hay personas que tienen el talento, pero no tienen un carácter que respalda el talento. ¿Han oído esta frase que dice que el talento te abre las puertas, pero el carácter, la disciplina te las mantiene abiertas? ¿Han escuchado esta frase? Y hay muchas personas que posiblemente son muy talentosas, pero tienen deficiencia en personalidad, en carácter, y estas frases de que pues es que yo soy así. Claro que sí, pero hey, lo ideal para cada uno de nosotros es que cada uno logremos alcanzar, el máximo potencial para el cual fuimos diseñados. Porque hay personas que están viviendo unas vidas quizás desorientadas, desanimadas, y creo que sé por qué es eso. Una de esas razones, entre tantas, es que estas personas, número uno, están viviendo por debajo de su potencial. Y número dos, como están debajo de su potencial, no son felices, no son plenos, no tienen gozo, no tienen esa perspectiva de ver la vida con esas frases así de brillantes. Hey, como dicen, avísenme. No tienen esa perspectiva de vida y esa frase en ese libro maravilloso que dice, la vida es mejor silbando, chiflando, ¿no? Así como que... a mí me encanta cuando veo a mis hijos que están totalmente despreocupadísimos, que están silbando, ¿no? Y hey, el Padre quiere lo mejor para ti. El Padre quiere que tú vivas una vida plena. Y en cada uno de nosotros se nos ha dado cierta responsabilidad. Cada uno de los que tenemos aquí, nosotros tenemos un talento, un don, una habilidad, una capacidad de parte del corazón de Dios. Mateo 25:14, Jesús hablaba con parábolas. ¿Por qué? Para que nosotros pudiéramos conectar, o más bien Él conectar más con nosotros. Imaginan que Jesús viniera con toda la sabiduría del cielo, no pudiéramos, es demasiado grande, inclusive dice Efesios, para poderlo comprender. Pero Jesús siempre quiere conectar contigo. Muchos de nosotros creemos que nosotros vamos a Dios, pero siempre Dios es el que tiene la iniciativa. Lo único que tú y yo hacemos es responder a esa iniciativa que viene de parte del Padre. La parábola de los talentos, o también en aquel entonces se le llamaba un talento, hoy le podemos decir una responsabilidad, dinero, qué sé yo. Mira, dice así: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a qué? A las capacidades. Esto es importante, de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último una bolsa de plata, y luego se fue. Esto está apuntando a Dios. Esto es el ejemplo de este señor que se va, es Dios. Y es increíble que no es favoritismo el que depende lo que Dios te va a dar, es la capacidad. No es favoritismo, no es que, pero es que, por eso es que Dios a esa persona, lo que sé yo, ¿no? Y estos pensamientos de víctima que en ocasiones podemos tener. Pero el Padre ama a sus hijos tanto que les da lo que pueden. Nunca
se nos dará algo más de lo que nosotros podamos soportar, sostener, cuidar o proteger. El primer comentario que yo te pudiera decir es: ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Pero se oiría un poco legalista y religioso esta primera pregunta: ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Aunque sí es una pregunta también que vale la pena responder. Las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros son inclusive puestas por Él. Hay capacidades que tú tienes que posiblemente no sabes o no recuerdas que las tienes. Entre tantas cosas, yo creí que lo máximo que un ser humano tenía la capacidad de aguantar sin comer eran 40 días. Y estuve mirando en algunos videos que es muchísimo más la capacidad que tiene un ser humano de pasar tiempo sin comer, por ejemplo. También para otros cuando están corriendo, han visto a estos maratonistas que ya llegan con sus piernas así literal, que ya no pueden ni sostenerse a ellos mismos, pero hay algo que todavía está como que adentro, que algunos hasta están tratando de gatear y luego llega alguien más y les ayuda a cruzar, porque es increíble la capacidad que tú tienes de parte del Padre. La capacidad que Dios te ha dado a ti es increíble. Y el día de hoy, el objetivo de este mensaje es que juntos podamos descubrir, número uno, cuáles son esas capacidades. Y número dos, para que el Padre pueda confiarnos aún más. Yo no sé tú, pero tú fuiste diseñado para seguir avanzando en la vida. Y si no estás avanzando, si no estás prosperando, puede que esa sea la razón por la cual estés viviendo una vida plena, feliz, donde puedes pasar la vida silbando. Vamos a ver algunas de estas capacidades que tenemos y que Dios el Padre nos dio. Número uno, tenemos la capacidad cognitivas. Le pregunté obviamente a ChatGPT, pero se quedó corto, fíjense. Creí que regularmente ChatGPT te avienta más información de la que necesitas, pero la última casualmente no la tenía. Dije, te faltó leer más Biblia. La capacidad cognitiva es la memoria. Hay personas que tienen esta capacidad de memorizar cosas. Yo hay veces ¿qué día es hoy? ¿No? Te quedas así o memoria corta o ¿cómo le llaman? Memoria a largo plazo. Hay personas que se recuerdan de cosas que pasaron hace 3, 4 años, y hay personas que no nos acordamos que desayunamos el día de ayer. Pero tenemos una capacidad cognitiva para memorizar, para tener memoria y recordar. También para la capacidad cognitiva para tener atención, para enfocarte, para mantener ese esfuerzo físico, si la atención, la habilidad de concentrarse. O sea, tú tienes esa capacidad de parte de Dios. También el razonamiento, tú tienes la capacidad de razonar. Hay quienes razonan entre lo bueno y lo malo, y hay otros quienes razonan entre lo bueno y lo mejor. Pero tú tienes ese instinto, conciencia que Dios te ha dado, la capacidad de pensar de manera lógica y crítica. También tienes pensamiento creativo. Hay personas que tienen una capacidad creativa muy grande. Y yo le escuché esta frase a alguien en pandemia que decían que de la necesidad nace la creatividad. Y los que somos padres podemos identificarnos mucho con esa frase, ¿no? Así que, si tú tienes la capacidad de crear algo, arte, lo que sea, necesitas activarlo. Necesitas echarlo a andar. Porque tú dices, pero es que yo necesito, si tuviera si fuera en el arte, dijera, si tuviera este pincel, este canvas, entonces sí pudiera hacer este dibujo, nomás como para dar un ejemplo. Pero, comienza con una hoja y una pluma Bic número 2. No hay nada malo. Yo crecí usando Bic, esa pluma que ahora no sé si todavía existan, pero tiene sentido. También están las capacidades físicas. Es la fuerza, la capacidad de ejercer fuerza contra una resistencia. También tienes la capacidad de la resistencia, la habilidad de mantener
un esfuerzo físico durante un periodo prolongado. Cuando vas al gimnasio, de repente empiezas con las de 5 libras, luego al día siguiente vas con la de 1 libra porque estás bien adolorido. No, no es cierto, pero, o sea, tienes la capacidad de ir con la resistencia. O sea, mientras más estás trabajando el músculo, más va avanzando. De repente, cuando yo la caminata que hago al año, yo empiezo primero caminando 1 milla al día, luego 2 millas al día, luego 5 millas al día, porque sé que en mi caminata voy a caminar un promedio de 17 millas por día, que es aproximadamente 30 kilómetros. Ahora, tú ahorita dime, vete caminando aquí a la línea y te voy a decir, oye, espérame un poquito, aquí está el taxi, ¿para qué tanta violencia, no? Pero cuando se trata de ir desarrollando algo, tenemos la capacidad de ir maximizando la resistencia. ¿Tiene sentido hasta aquí? También tienes la capacidad de la agilidad, de moverse rápidamente y con precisión. Desde chicos esa capacidad la fuimos desarrollando. ¿Alguien aquí jugó a la tela o a la traes? ¿Te acuerdas que te tocaban y te escabullías ahí, ¿no? Esa agilidad que con el paso del tiempo también como que ya no está tan activa, ¿no? Pero bueno, la coordinación, la habilidad de realizar movimientos musculares de manera controlada, y así entre otras. También están las capacidades emocionales. Cada uno de nosotros tenemos estas capacidades emocionales dadas por Dios, como la empatía, que es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos con los demás. También la regulación emocional, la habilidad de manejar las propias emociones de manera efectiva. Tienes también, en ti está la motivación. O sea, hay personas que constantemente necesitan ser motivados y hay otros que tienen la capacidad de automotivarse. ¿Sí o no? O sea, sí, yo no sé, pero yo sé quién de mis hijos tiene un poquito más la habilidad de automotivarse y quién hay que motivar un poco más. Hay que desarrollar posiblemente más esa capacidad de motivación. También puede ser las capacidades sociales. Y entre ellas está la comunicación, la habilidad de expresar ideas y sentimientos de una manera clara y efectiva. Esas personas que no solamente hablan mucho, sino que captan la atención de las personas. Porque hay gente que dice muchas cosas y cantinflea, no dice nada. Tienes la capacidad social de trabajar en equipo. No fuiste diseñado para estar solo, es una frase que muy seguido decimos aquí en local. La vida no fue diseñada para que tú estuvieras solo o sola. Tienes una capacidad de parte del Padre para trabajar y hacer equipo. Las últimas dos son interesantes porque número uno, tú la capacidad social que tienes es de liderazgo, pero en ocasiones se queda a medias el liderazgo, porque muchas veces creemos que el liderazgo es de aquí para afuera, pero lo primero es la capacidad de autoliderarte a ti mismo. Porque si tú no tienes la capacidad de autoliderarte a ti mismo, menos el Padre podrá confiarte más cosas. Si tú primero, siempre empieza contigo, siempre empieza en casa. Y quisiera haber hablado mucho más acerca del autoliderazgo, porque creo que es algo muy esencial. Es algo muy esencial, te voy a decir por qué. Porque las circunstancias de la vida no se van a poner más fáciles. Y no estoy siendo pesimista. Yo soy alguien que regularmente siempre trae una perspectiva de vida y de esperanza. Pero leí un libro a finales del año que me encantó, Las 7 frecuencias de la comunicación, que se los recomiendo. Y dice el escritor: debido a que las circunstancias de la vida no se están poniendo más fáciles, yo tengo que mejorar como persona. ¿Tiene sentido esto? No es pesimismo, sino que vivimos en un mundo roto, que está cada vez más lejano de Dios, más alejado de Dios. Y el Padre quiere que tú te conviertas en la mejor versión de ti. Las cosas no siempre van a hacerse más fáciles o más blandas. Tú puedes decir, pero es que si yo ganara más, o si me gano la lotería, amigos, si fuera un problema de dinero, las personas que lo tienen estuvieran viviendo en plenitud y en gozo y en satisfacción. Y tú mira lo que está pasando con esas personas que tienen poder, dinero,
y fama, no desde el juicio, sino que en verdad ese no es el sentido y el propósito de la vida. ¿Tiene sentido? Y por último, las capacidades espirituales, que son las que les faltó a ChatGPT. Dije, o sea, ¿qué onda ChatGPT? Solo miró por un lado de la línea. Las capacidades espirituales son la sabiduría. No tienes que decir, oh, yo soy sabio. Tranquilos, todos saben si eres o no. No te preocupes. La sabiduría es la capacidad de entender y aplicar la verdad divina en situaciones cotidianas. Porque dice la Biblia que hay quienes dicen hacer lo bueno y no lo hacen, pues de nada sirve, ¿no? Y la sabiduría es no solamente saber y conocer, sino aplicar. ¿Ok? Aplicar. Iba a decir más cosas, pero la capacidad espiritual del conocimiento, la revelación de información sobre situaciones sin haberlo obtenido por medios naturales. O sea, es como si tienes una conexión directa con Dios que te permite saber y conocer inclusive situaciones que están pasando o hasta que pudieran pasar. Para otros, una capacidad espiritual de la fe, confianza total en las promesas de Dios. Hey, dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y alguien que tiene una capacidad espiritual es saber que las promesas de Dios son siempre sí y amén en Cristo Jesús, y caminas en esa dirección. Porque no andamos por vista. Los que estuvimos en nuestro small group este miércoles compartíamos este pasaje. No andamos por vista, sino nos movemos por fe. ¿Ok? ¿Todo bien? Eso. Hay personas que tienen la capacidad de dones de sanidad, que puedes orar por alguien. Me encantó esta semana, miré en nuestro chat cómo puedes tú ir activando ese don, esa capacidad que tienes de parte del Padre para traer sanidad, restauración, vida, esperanza con tus palabras, con tu forma de ser. Y me encanta porque en esta parábola, como les decía, el hombre que se va y le deja a sus siervos los talentos a cargo, ese hombre representa al Padre, a nuestro Padre, que siempre tiene una iniciativa y perspectiva para dar de sus hijos. Y siempre tenemos que saber esto, que el corazón y la intención de Dios siempre es movida o movido por la bondad y por el amor, no por la transacción. ¿Te imaginas yo a mi hijo? Tiene 7 años de edad, yo comprarte un carro ahorita en este momento. Hijo, este es tu carro nuevo, úsalo. O sea, es algo y no tiene sentido. Y muchos de nosotros hemos quizás estado esperando cosas. No es todavía no, posiblemente. Pero ¿qué estás haciendo con lo que tienes en este momento? Mira lo que dice Mateo 25 al 26. No leí toda la parábola porque muchos de ustedes ya la conocen, pero aunque el padre le dio a los tres no respondieron de la misma manera. Porque al que tenía 5 lo multiplicó, al que tenía 2 también, y al que tenía 1, ¿qué pasó? Lo escondió, lo guardó, tuvo miedo. De nuevo, si nos vamos así más profundo, es un problema de identidad, una desconexión entre él y su origen. Porque ¿quién puede tenerle miedo a Dios? Ahora hay temor, obviamente, ¿no? Que es esa reverencia. Pero como hijo tú puedes acercarte confiadamente a tu Padre Celestial. Mira lo que dice el versículo 26. Pero el amo respondió al que le dio miedo, al que le dio flojera, al que le dio pereza, llámele como le llama. Siervo perezoso. Perezoso, vuelve a decir. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Hey, muchos de nosotros, deja ese pasaje ahí por favor, porque posiblemente aquí es donde algunos estamos atorados. Yo estudié administración y me cuesta desprender la lógica de la fe muchas veces, porque
una de las materias en las que sí fui más eficaz fue en la prevención o la resolución de conflictos antes de que el conflicto llegue, ya a tener un plan para que no llegue a suceder tal situación. Y si sucede es porque fue algo que totalmente fue imprevisto. Y a mí me cuesta esta parte, porque yo empiezo a avanzar y luego llega como que un punto donde como que, ¿y será que sí? ¿Y será que no? ¿Y será que solamente fue una emoción? ¿Y será que solamente fue porque el domingo estaba ahí y le dije a Dios que sí a esto que Él me ha estado, que yo sé que viene, que yo tengo que hacer, que yo tengo que dar ese paso? Y estoy como con ese miedo. Número uno, desconecto de mi origen, de saber que Dios está conmigo todo el tiempo. El Padre está contigo todo el tiempo. Y aquí miramos lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? ¿Quieres saber cómo es Dios? Aquí está. Cosecha donde no siembra. Trata de hacerlo, imposible. Solo Dios puede hacerlo imposible. Para ti y para mí nos corresponde hacer lo posible. Y obviamente hay que trabajar duro, porque nada es sencillo. Por cierto, Dios no va a prosperar a un perezoso o un flojo. Si eres flojo y perezoso, la bendición tardará un poco más en llegar. El Padre te quiere bendecir, pero hay que moverse, hay que trabajar, hay que estar ahí al frente. Por cierto, si el día de hoy, en el siglo XXI, tú quieres ser diferente, es muy sencillo, pero muy difícil. Quieres ser diferente, quieres marcar una diferencia, solamente sé la mejor versión, sé puntual, sé honesto, sé trabajador, sé el primero, sé el que más sirve, sé el que más ayuda, sé que el que escucha. Oye, eso es lo diferente. Ese es el nuevo diferente de este tiempo, de este siglo XXI. Y el corazón del Padre aquí sigue diciendo: porque yo recogía lo que no cultivé. Wow. La fe entre la razón. Por cierto, la inteligencia no está peleada con la razón, pero tú y yo somos espíritus viviendo una experiencia humana, y tú necesitas conectar con el cielo para que puedas seguir avanzando en esta tierra donde todo se ve, se toca, donde hay situaciones difíciles, confusas, etcétera. Pero si fue el Padre el que dejó algo en ti y lo depositó en ti, el Padre número uno está contigo y te ha dado todo lo que necesitas para poder seguir adelante. Le oí hace unos años, no sé, a Jeff Bezos. ¿Saben quién es Jeff Bezos? Jeff Bezos es el creador de Amazon. Y creo que Jeff Bezos leyó la parábola de los talentos. No sé si en otras cosas de la vida lee la Biblia, ¿no? Pero muchas cosas que hoy aprendemos de liderazgo en el mundo, si les escarbas, son bíblicas, los principios. Jeff Bezos dice esto. Le preguntan que cómo ha sido él tan exitoso, cómo él ha podido avanzar tanto en la vida, él cómo ha podido obtener tantos negocios, tantas empresas, tantas responsabilidades. Y él habló de la regla del 70%, creo que es 70 si no es 80. Ya después me pueden corregir después. Y lo que él dice es esto: la mayoría de los seres humanos dan un paso hasta que tengan todo lo que necesiten, pero hay quienes con el 70% del recurso y el tiempo dan ese paso. Porque dice él, y en su analogía, que con el 70% que tú le dediques a algo y que vayas a dar ese paso, una vez que ya tengas todo el tiempo, la atención, el otro 30 va a irse dando conforme vayan. Dios te va a ir dando la sabiduría mientras tú estás avanzando. ¿Tiene sentido esto? Para muchos de nosotros estamos esperando que los planetas se alineen para avanzar. Estamos esperando que los planetas se alineen para entonces sí hacer algo. Estamos esperando que los planetas se alineen para entonces, qué sé yo, lo que sea, cual sea tu circunstancia. Pero el mensaje del Padre esta tarde es de que, hijo, yo estoy contigo y te he dado todo lo que necesitas. ¿Quieres saber? Hay varios ejemplos en la Biblia. Con los pocos minutos que me quedan, quiero darte dos ejemplos de cómo con Dios todo es siempre abundancia. Con Dios siempre todo es más que suficiente. Con Dios siempre todo va a sobreabundar. Dice el Salmo que mi copa estará rebosando. Porque por muchas razones, por una de ellas es porque el Padre así es. Ese es el corazón del Padre. Y número dos, porque siempre que el Padre bendice a alguien es con la intención de que esa persona bendiga a alguien más. Es decir, ser un río de bendición.
Hay dos ejemplos en las escrituras de cómo miramos este principio de la parábola de los talentos. El primero fue Moisés. Está Moisés frente al ejército más grande visto hasta ese entonces, que son los egipcios. Y está Moisés ahí, literal, está el mar, y no sabe qué hacer Moisés. Y no sé, tú como que a veces yo he tratado de darle consejos a Dios. ¿Te has tratado de dar consejos a Dios? Esa es una mala idea. Dios, para empezar, no necesita mi consejo. Necesita que yo me alinee al plan que Él tiene para mí, que es más grande de lo que yo pudiera pedir, imaginar o soñar. Así que no sé si alguna vez te ha tocado en el que déjame darle un consejo a Dios. Y ahí está Moisés, ¿no? Pero también, no lo juzguemos, es ser humano. Está el ejército, 2 millones de personas, no sabe hablar, está fuera de su país, no saben dónde está, no hay GPS, no hay qué sé yo. Y entonces llega y le dice: hey, Señor, o sea, ¿qué pasó? O sea, mira, está el mar aquí. O sea, tú prometiste. Sí, claro. ¿Qué tienes en tu mano? No, pues un palo. No, Señor, tú no entiendes. O sea, mira el ejército que viene, se escuchan los caballos, se escuchan todo el ejército, todo el ruido. Y yo como que con un palo, Señor. Usa lo que te he dado. Y eso es lo que el Padre te quiere decir en esta tarde. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Es lo que Dios quiere usar para bendecirte y llevarte a la tierra prometida que Él prometió para ti, para tus hijos y los hijos de tus hijos. Pero necesitas avanzar por fe. Entonces agarra este palo, bastón, iba a traer uno y se me olvidó. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Pum, en las películas lo ponen muy dramáticamente, pero yo me imagino que ese hombre creyó temblándole los pies, pero creyó. Ese hombre le temblaban los pies, se cuestionaba quién era. Quizás el mundo se le detuvo y pasaron todas las imágenes mentales de su vida. ¿Y por qué estoy metido en esto? Pero el Padre nunca va a dejar a sus hijos. Y ese palo pega esa agua. Y esa agua, ustedes saben, si no sabes esta parte, déjame spoilearte algo que pasó. El mar Rojo se abre en dos y el pueblo puede ser guiado por una persona que activó lo que él tenía en su mano. Hay personas que van a ser bendecidas por lo que tú estás a punto de hacer. Son personas que tú les estás abriendo el camino porque tú has decidido poner en práctica y usar lo que el Padre te ha dado. ¿Sabes cuál es el segundo ejemplo que te quiero dar? Está Jesús y están los discípulos. Entonces están estos discípulos que razonan, pues como todos los que estamos aquí. Y uno dice: hey, Jesús, o sea, ya empieza como que a despedir la gente porque ya hace hambre. ¿Cómo vamos a poderle dar de comer a la gente? Razonando de nuevo. Pero por cada razonamiento siempre viene una palabra de parte del Padre. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Entonces me imagino a los discípulos que andaban buscando qué es lo que había y encontraron 2 panes y 5 peces. ¿Eso era suficiente? Obviamente no. Quizás ni para los discípulos. No sé por qué yo siempre he creído que Pedro comía un montón. No sé por qué, pero 5 peces y 2 panes, quizás el primero Pedro se los hubiera comido él solo, ¿no? O ni siquiera hubiera sido suficiente. No sé por qué siempre he pensado que él comía mucho. Pero el punto es que llega con algo que obviamente no alcanza. Pero todo lo que traes delante del Padre, Él lo va a multiplicar. Y es increíble porque vemos que lo único que hace es levantó las canastas al cielo, los bendijo y dio gracias. Y entonces fueron a repartir. Y más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, pudieron experimentar la provisión de Dios por una persona que dijo: por aquí es, por aquí es. Fue tan grande la bendición, escucha esto. Fue tan grande la bendición que quedaron 12 cestas llenas de comida, porque cada una de esas cestas representa, porque es el hijo, al discípulo que sirve. Porque tú quizás has estado sirviendo y ayudando, y no es solamente para los demás, es para los que están sirviendo también.
Es para los que están yendo, trabajando. Para ti también es esto. Moisés tenía en su mano una vara y eso fue lo que Dios usó. Los discípulos le trajeron los panes y los peces y eso fue lo que el Señor usó. Amigo, amiga que estás aquí, ¿qué es lo que tú tienes? Eso va a ser usado por el Señor. La parábola termina en el versículo 28. Dice así: entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. Esto es un principio, ¿eh? No son leyes, son principios. A los que usan bien lo que se les da, aquí está, se les dará aún más y tendrán abundancia. Pero a los que no hacen nada, los que tuvieron miedo, los que escondieron, se les quitará aún lo poco que tienen. Unos versículos anteriores dice: hey, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hey, posiblemente tú estás esperando, Señor, que mi negocio avance, que mi empresa avance, que lo que sea. Si no podemos administrar 200 pesos, no vamos a poder administrar 2 millones de pesos. Así de sencillo. No puedes administrar lo que tienes. ¿Cómo el Padre va a darte más? No sería lo ideal. El Padre quiere darte más, pero tú necesitas desarrollar tu capacidad, que incluso la capacidad ya te la dio Dios. Solo tienes que desarrollarla. ¿Tiene sentido esto? Pero tengo una mejor noticia aún y termino con esto. Porque la última frase antes de los 2 pasajes dice: la capacidad más grande que tiene el ser humano es que poner su confianza en Dios. Hey, más que la resistencia, más que la fuerza, más que la sabiduría, más que la habilidad, más que cualquier capacidad, la capacidad que Dios te ha dado a ti es de rendir tu voluntad y rendirte a los pies de Dios, sabiendo que Él hará contigo aún más de lo que tú puedes imaginar, pedir o soñar. Así que lo mejor que le puede pasar al ser humano es depositar toda su confianza en Dios. Si yo te platicara las responsabilidades que tengo, cómo se ve mi lunes, martes, miércoles, híjole. No quiero minimizar a nadie que está ocupado aquí, pero estoy ocupado. No puedo decir eso. Lo único que he hecho yo es depositar mi confianza en Dios. Obviamente me he ido desarrollando en las otras capacidades físicas, sociales, espirituales y demás, pero la base es que he depositado mi confianza en el Señor. La bendición está ahí. Deposita tu confianza, deposita tus cargas en el Señor. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo les daré descanso. No descanso físico, descanso del alma. 2 versículos y nos vamos. Proverbios 16:16. Este pasaje es para alguien porque dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Posiblemente tu oración en este momento o al salir de aquí es: Señor, dame más sabiduría. Dame más sabiduría, porque entonces así vas a poder tú no solo desarrollarte más, sino el principio de la sabiduría. ¿Cuál es? El temor del Señor. Dice también la Biblia: unos confían en sus carros, otros confían en sus caballos, pero los hijos del Señor confían en su Padre celestial. Y el último versículo, y esto llévatelo, esto es un regalo de parte de Dios para ti. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Filipenses 4:19 dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. El Padre sabe de qué tú tienes necesidad.
Confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él suplirá todo lo que necesiten. No algunas cosas, porque cuando Dios bendice no lo hace a medias. No te, nomás te va a ir bien en los negocios y en tu matrimonio no. Nomás te va a ir bien en los negocios y en tu salud no. La bendición de Dios es integral. Y cuando llega, todo empieza a bendecirse. Será como un árbol plantado, como el domingo pasado decíamos, junto a aguas de reposo. Y todo lo que hace prospera, porque está confiando en el Señor. Amigo, necesitas confiar en Dios. Deja a Él tu carga. Reconoce que necesitas de un Salvador. Reconoce que necesitas que el Dios eterno venga a intervenir en tu vida. Cierra tus ojos en este momento y posiblemente